Se produce la masacre de comunistas en Shanghái, China, por parte de las fuerzas militares de Chiang Kai-shek y facciones conservadoras del Partido Nacionalista Chino. El piloto estadounidense Charles Lindbergh completó el primer vuelo transatlántico desde Nueva York hasta París. El viaje en solitario y sin escalas en su avión, el Espíritu de San Luis, duró 33 horas y media. Frente a las costas brasileñas se hunde el transatlántico Princesa Mafalda, el naufragio que provocó más víctimas en Sudamérica. Murieron 386 personas de un total de 1.255 que iban a bordo. Argentina rompe la hegemonía de los charrúas en Lima. Nuevamente la cita del balompié sudamericano tenía notables ausencias. En el caso de Brasil, seguía rigiendo la prohibición del gobierno de que su selección participara en partidos internacionales. Los otros dos países que declinaron su participación fueron Chile y Paraguay. Además de los motivos deportivos, políticos y económicos que esgrimían, otro aspecto a considerar era lo penoso de los viajes. En esta ocasión, por ejemplo, fue una auténtica odisea la de los rioplatenses hasta su destino. Uruguay partió a Buenos Aires en el vapor de la Carrera y allí, junto a la delegación argentina, salieron desde la estación Retiro en tren hasta Mendoza. Después cruzaron la cordillera de los Andes hasta Valparaíso, en Chile, y desde allí en el barco Orcoma hasta el puerto del Callao, ubicado a unos pocos kilómetros de Lima, a la que llegaron en tranvía. El viaje de los uruguayos duró 9 días y 8 el de los argentinos. Sin embargo, ante ese difícil panorama, había una buena noticia. Perú, que tenía poco tiempo de haberse incorporado a la Confederación Sudamericana de Fútbol, se convertía en el 7º país que participaba en el torneo. Además, había solicitado la sede del mismo y su petición había sido aceptada por unanimidad. Los incas recibieron entonces al campeón Uruguay, además de Argentina y Bolivia, y dispusieron que fuera el Estadio Nacional, que para entonces contaba con bancas de madera, el escenario del torneo que tenía como valor agregado que el campeón y el subcampeón ganarían el derecho de asistir a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. Tras la intervención del presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear, Argentina había solucionado el conflicto entre las dos asociaciones que conformaban su balompié, las cuales se unieron bajo la denominación de Asociación Amateur Argentina de Fútbol. Esto significó que por primera vez desde 1919, la albiceleste presentaba una selección que mostraba su real poderío y permitió que entre otros cracks pudieran alinear jugadores como Humberto Recanatini, Manuel Ferreira, Manuel Seoane, Luis Monti y Raimundo Orsi. Los últimos dos, por cierto, después jugarían con la selección italiana y ganarían el Mundial de 1934. Como entrenador tuvo a José Lago Millán, quien también fungió como preparador físico. El español sometió a sus dirigidos a un riguroso entrenamiento que sería clave para el triunfo del conjunto albiceleste. En la apertura del torneo, Argentina enfrentó a los bolivianos, que tal como había ocurrido en el pasado sudamericano, seguían teniendo como principal arma el entusiasmo de sus jugadores. Pero lógicamente eso no les alcanzaba para competir contra quienes estaban a un paso de la profesionalización. Tomando esto en consideración, el resultado fue el esperado, una goleada 7-1 donde 3 hombres, Segundo Luna, Alfredo Carricaberri y Manuel Seoane, convirtieron sendos dobletes. Los dirigentes locales, conscientes de las limitaciones de los futbolistas peruanos, buscaron un técnico extranjero, el uruguayo Pedro Olivieri, quien había dirigido a su selección en el Sudamericano de 1922. Pero al estratega charrúa le dieron como misión imposible solo 3 semanas para que armara un equipo competitivo. Su debut lo haría nada menos que contra Uruguay, que según el mismo Olivieri, era una buena selección, pero le faltaban algunos valores. En todo caso, mantener la igualdad sin goles en la primera etapa fue toda una proeza que el público peruano le supo reconocer a sus jugadores. Sin embargo, el desgaste físico les pasó factura en el complemento, cuando los uruguayos les hicieron precio al convertirles solo 4 goles. La goleada de Uruguay fue la crónica de una muerte anunciada para los bolivianos, que no pudieron más que ser espectadores de las arremetidas celestes que tuvieron su momento cumbre entre los 65 y 69 minutos, cuando les anotaron 4 goles. El resultado final 9-0 habla por sí solo de lo que fue el partido. En el aluvión charrúa destacaron 2 hombres, Pedro Petrone y Roberto Figueroa, que facturaron por triplicado en lo que era hasta ese momento la mayor goleada en un sudamericano. Terrible inicio del juego para Perú, cuando José Bustamante le convirtió en un minuto un par de goles cuando el reloj no había marcado el cuarto de hora. Pero enfrente tenía un equipo boliviano que con el transcurrir del partido se desmoronaba físicamente y los incas lo aprovecharon. Así, pasada la media hora comenzó una remontada que se inició con un remate de Demetrio Neira que se transformó en el primer gol peruano en la Copa.
Minutos después, siempre en la primera parte, Perú voltearía el score con los tantos de Jorge Coochi Sarmiento y Alberto Montellanos para lograr el 3-2 que no se modificaría en la segunda etapa. Según la revista El Gráfico, previo al encuentro decisivo para la definición del sudamericano, hubo un diferendo motivado por la elección del árbitro. Argentina no aceptaba al referee Calatrava de Bolivia debido a que éste había actuado en el fútbol charrúa, mientras que Uruguay no quería al peruano Benjamín Fuentes. Finalmente el designado fue el inglés David Turner. El match fue dramático y la incertidumbre se mantuvo casi hasta el minuto 90 en un partido que tuvo tintes violentos, tal como se lee en el diario chileno La Nación, que refiere que desde el inicio los uruguayos abusaron de la pierna fuerte. El primer incidente serio se produjo cuando el charrúa Héctor Castro chocó a Ludovico Vidoglio, lesionándolo. Aquí las cosas no pasaron de una discusión acalorada, pero cuando minutos después Lorenzo Fernández golpeó a Juan José Maglio, el entrevero terminó con los dos jugadores liándose a puñetazos. A todo esto, Héctor Scarone había puesto el 1-0 a favor de los celestes, marcador con el que se fueron al descanso. Con los ánimos caldeados debido a que el árbitro, además de falta de carácter, mostraba desconocimiento del reglamento, lo que provocaba las protestas de ambos equipos. Llegó el escándalo cuando le cobraron un penal al uruguayo Domingo Tejera. Los charrúas se opusieron a la sanción y durante 10 minutos intercambiaron bofetadas los jugadores de ambos equipos. Después la riña se hizo colectiva cuando participaron alrededor de 200 personas, al intervenir los delegados, la policía y hasta algunos espectadores. Desde las tribunas, en tanto, los aficionados locales protestaban contra los uruguayos, pidiendo que se cobrara el penal que finalmente ejecutó Recanatini para lograr el gol del empate a 1. Después, a los 72 minutos, Segundo Luna volteó el marcador a favor de los argentinos, pero Héctor Scarone logró la igualdad a los 79. No podía haber mayor dramatismo y parecía sellado el empate, pero cerca del final un disparo de Manuel Seoane golpeó en la rodilla izquierda del zaguero Ademar Canavesi, lo que descolocó al arquero y batió su propia valla, decretando así el triunfo de los albicelestes. Aunque todavía les faltaba un partido, los argentinos celebraron en grande, mientras los charrúas salieron llorando de la cancha. Entretanto, los asistentes lanzaban vivas a las dos selecciones. Al recibirse la noticia en Buenos Aires, una multitud marchó cantando el himno nacional. Dicen que el fútbol es tan apasionante porque, aun con las diferencias de calidades entre los rivales, el resultado nunca está garantizado. Sin embargo, en la época a la que nos estamos refiriendo, las sorpresas eran casi imposibles. Por eso, aunque algunos peruanos soñaran con ganar la Argentina y forzar un triple empate, esto no pasaba de ser una quimera y el resultado final, 5-1, no deja lugar para las dudas. Era el tercer título y el primero fuera de casa para los albicelestes, que tal como ya mencionamos, a diferencia de los torneos anteriores, había contado con las figuras más destacadas de su liga. El liderato de los goleadores con 3 tantos fue compartido por 5 artilleros, los argentinos Alfredo Carricaberri y Segundo Luna, y los uruguayos Roberto Figueroa, Héctor Scarone y Pedro Petrone. Este torneo sudamericano pasaría a la historia por ser el de mejor promedio de goles, pues se convirtieron 37 goles en solo 6 partidos, para una media de 6,17 tantos por juego. El Gran Reca y el Nolo. Con destacado paso por Sportivo Almagro y Gimnasia y Esgrima de La Plata, Humberto Recanatini fue un zaguero recio, fuerte, de excelente quite y buen pase, pero donde más destacaba era en su personalidad, lo que le valió ser escogido como el capitán del combinado argentino. Logró un gol clave en el triunfo ante Uruguay, el penal que había provocado el escándalo y que temeroso de errarlo Seoane no quiso patear. El Gran Reca afrontó la responsabilidad y su fuerte disparo venció al arquero. De Manuel Nolo Ferreira dicen que no solo se lucía él en la cancha, sino que también hacía lucir a sus compañeros. Formó parte de la línea de ataque de Estudiantes de La Plata, que por su calidad para tratar el balón eran apodados los profesores. En la selección argentina ganó 2 sudamericanos, la medalla de plata en los Juegos de Ámsterdam 1928, donde lo apodaron el piloto olímpico y fue subcampeón mundial en 1930. Un saque inicial de Ripley. El puntapié inicial en un partido de fútbol es una jugada simbólica. El personaje escogido, con las habilidades que Dios le dio, mueve el balón hacia adelante. La tribuna aplaude según la popularidad del invitado y este se retira. Una vez afuera los intrusos, empieza el partido, pero en este torneo para el encuentro entre Perú y Argentina, el embajador de Estados Unidos, Mike Poindexter, le dio otro sentido a esta jugada. Cuentan que el diplomático se la pasó a Manuel Seoane. Este habilitó a Manuel Ferreira, quien ni corto ni perezoso corrió unos metros y venció al golero Jorge Pardón, cuando habían transcurrido unos 50 segundos de ceremonial y juego.
Cuando se termina de leer algo así, salvo que sea dentro de la famosa tira de "aunque usted no lo crea" de Ripley, uno desconfía. Y parece darnos la razón el hecho de que una nota firmada por Diego Lucero, aparecida en la revista El Gráfico, refiere que tras una duda inicial, el árbitro Gariboni decidió anular el gol y ordenó que se repitiera el saque inicial. Sin embargo, al revisar las diversas estadísticas de la Copa América, hay coincidencia en que el 1-0 fue convertido por Ferreira al minuto de juego. Así que aunque usted no lo crea, el gringo Poindexter fue el jugador número 12 de los argentinos. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.